Bienvenidos a un Pasa la Antorcha más. Desde el proceso de egresados de la Universidad Tecnológica de Pereira, en compañía de la Asociación de Egresados, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá en este espacio, hoy con un tema sumamente especial, eh, que sabemos que les va a gustar mucho, y la idea es aprovechar mucho a este profesional donante de tiempo e invitarlos a ustedes también, que si tienen conocimientos, experiencias para compartir, lo hagan a través de este medio, aprovechando estas tecnologías. Desde la Asociación de Egresados, entonces, antes de iniciar con este tema, el tema del día de hoy, queremos invitarlos a hacer una pequeña pausa activa para detallar, digamos, y poner en práctica esos hábitos y estilos de vida saludables que debemos de desarrollar desde el teletrabajo o desde la comodidad de la casa. Mi nombre es Jenny Viviana Quiseno, directora ejecutiva de la Asociación de Egresados. Gracias por estar acá. Entonces le doy la palabra a Michael, nuestro practicante profesional, que nos va a hacer una corta pausa activa para seguir con nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, me presento, soy Michael Restrepo, soy el practicante profesional y el día de hoy vamos a hacer una pausa activa de estiramiento. Entonces, ¿cuál va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar? Vamos a estirar una mano, ya sea la mano derecha o la mano izquierda, vamos a coger de esta manera y vamos a ejercer presión, que quede así, de 12 a 20 segundos. 8, 9, 10, 11, 12. Ahora cambio de mano. El mismo movimiento, pero con la mano contraria. 7, 8, 9, 10. Ahora, con la mano derecha, cogemos la mano, con la mano izquierda, cogemos la mano derecha y hacemos este movimiento. 12 segundos. Ejercemos una pequeña presión. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Así como estamos, con las dos manos estiradas, vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. 5 vecesitas. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Vamos a rotar las muñecas con círculos, con pequeños círculos. Exacto, pequeños círculos. Ahora, vamos a dejar la mano derecha así en esta posición, la mano izquierda va a ejercer presión hacia este lado y queda así. 12 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, mano derecha atrás y cogemos el codo y hacemos una pequeña presión. Los mismos 12 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bajamos. Ahora con la cabeza, manos atrás de la cabeza y ejercemos presión hacia abajo.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora hacia arriba. Las dos manos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A un lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora nos vamos a colocar de pie. Nos colocamos de pie. De pie. Vamos a llevar las dos manos hacia atrás y vamos a ejercer presión hacia adelante. 12 segunditos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacia atrás. Las dos manos pueden ir en la cintura y vamos hacia atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacia un lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacia el otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer círculos con la cintura. Círculos, 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 círculos. Ahora vamos a hacer flexión, extensión de rodilla. 12 pataditas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cambio. Pierna derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El último ejercicio es sentados. Nos vamos a recostar en el espaldar y vamos a llevar el cuerpo hacia atrás. O sea, nos inclinamos hacia atrás y contamos 12 segundos. Que la espalda quede bien apoyada en el espaldar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno, esa fue la pausa activa de hoy. Recuerden hacer ejercicio diario, mínimo 30 minutos y cuidarse con los alimentos que consumen. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Michael. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Erika Hincapié, coordinadora de gestión de egresados. Muchas gracias a Jenny, muchas gracias a Michael por la pausa activa. Le damos la bienvenida al facilitador Fernando Ramírez. Es biólogo, magíster en biología vegetal, creador de turismo Cociencias. A los participantes, por favor, mantener el micrófono y la cámara apagados para no interferir con la charla. Y al chat ya les voy a enviar un formulario para que por favor lo diligencien para la asistencia de esta charla. Entonces le doy la palabra a Fernando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Erika y a los organizadores de la Asociación de Egresados. Hoy les quisimos proponer una
una breve charla sobre el inventario de las aves que nunca existieron. Pero para iniciar esta charla, digamos que vamos a ponerla en un contexto que resulta muy importante para nosotros, primero que todo, y luego vamos a realizar unas premisas. Entonces, el contexto es este. Es esta frase: si apuestas por los dioses y no existen, no pierdes nada. Pero si apuestas contra ellos y existen, lo pierdes todo. Y esta frase es muy importante. Esta frase fue propuesta por allá por los años 1600 por un francesito, sacerdote o teólogo católico llamado Blaise Pascal. Ahí está el señor. Blaise Pascal la propuso porque para esa época había un debate enorme, inclusive dentro del catolicismo, sobre si realmente existía o no existía Dios. Entonces Pascal incorpora esta frase y zanja la discusión de un modo muy chévere, ¿sí? No nos vamos a meter en esta discusión bizantina porque nos puede estar pasando lo de Bizancio y el asunto se nos complica y desaparecemos. Entonces, más bien planteemos esta fórmula. Si apuestas por los dioses y no existen, pues no pierdes nada. Pero si apuestas contra ellos y existen, lo pierdes todo. Y esta frase es clave para que empecemos esta charla, en virtud de que vamos a dialogar fundamentalmente sobre una cantidad de aves en las que, si creemos, lo disfrutamos. Si no creemos, no pasa nada. ¿Sí? Es un poco apostando a Blaise Pascal. Pero para poder arrancar en forma la charla, vamos a partir de dos premisas. La primera premisa es que para poder hablar de cualquier cosa en el universo, pues hay que clasificar a los organismos, aves, animales, plantas, etc. Pero toda clasificación que se realice es arbitraria y caprichosa, ¿sí? Hay unas más robustas que otras, hay unas menos robustas, hay unas muy frágiles, hay otras más frágiles. Si nos va bien en esta charla y no los aburro, y si la asociación de egresados lo tiene a bien, pues podríamos después conversar sobre la historia de las clasificaciones, cómo, por qué y para qué se clasificó el mundo y se ha clasificado el mundo, cuáles han sido las diversas clasificaciones que se han dado. ¿Sí? Pero tenemos que partir de esa premisa. Toda clasificación es arbitraria y caprichosa. Y esta es muy importante porque lo que vamos a ver es una clasificación arbitraria y caprichosa, que responde en gran medida, pensaría yo, al capricho mío, por decirlo de alguna manera. Entonces, de que es que estas tecnologías son cosas serias aquí, no sé qué estoy haciendo. Bueno, ya, creo que ya lo resolví. Y la segunda premisa es que toda clasificación es artificial, ¿sí? Es decir, en la vida real, en la naturaleza, en la realidad, si es que la realidad existe, porque finalmente nosotros ya como seres humanos lo que tenemos es un mundo de representaciones, pues lo que hacemos es clasificar el mundo de manera artificial para poderlo comprender. En realidad, las clasificaciones no existen bajo ningún punto de vista en eso que podríamos denominar la realidad, ¿cierto? Es decir, esto es un artificio para podernos entender. Así las cosas, y con esas dos premisas, entonces vamos a empezar. Y yo quise empezar extendiéndome un poco en la primer ave de la que voy a hablar, que es una ave muy, muy cercana a nosotros, muy americana, y que es, digamos, el centro de toda una tradición y una cultura como es la tradición y la cultura maya y azteca. Entonces vamos a hablar de Quetzalcóatl. La primera vez que vamos a hablar es y Quetzalcóatl se denomina el Señor de la Vida. Su nombre viene de la palabra Quetzal, nombre de un extraño pájaro que tenía una larga cola de plumas, y de Coatl, palabra con la que se designaba a la serpiente. En tiempos antiguos, bajo diferentes denominaciones, reinó sobre una vasta región de América, desde los desiertos de Arizona hasta las cumbres de los Andes. Era especialmente bien recibido en los territorios desérticos porque su presencia siempre anunciaba lluvia. En sus distintas manifestaciones aparecía como Dios del cielo y del sol, Dios de los vientos, de las estrellas de la mañana y también como el benefactor de la humanidad.
Quetzalcóatl se aparecía a sus adoradores bajo muchísimas formas. A veces sus fieles le veían como un joven atractivo con piel de color del trigo, magníficamente ataviado con una capa de plumas de quetzal. Otras veces se le veía cruzando el cielo como una serpiente emplumada. Y en estos casos era una visión impresionante, con las brillantes escamas multicolores del cuerpo fundiéndose o contrastando con las llamativas plumas del cuello y la cabeza. Ustedes en la imagen de la derecha pueden apreciar entonces esas llamativas plumas. Como señor de la vida, procuró la prosperidad de su pueblo, asegurándoles buenas lluvias. Esta cosa de las tecnologías son complicadas. Y fertilidad continua. Era también Dios del viento, creador de todas las formas de vida y padre amantísimo de todo el cosmos. Después de haber resuelto las necesidades físicas de sus hijos mortales, les enseñó los caminos de la civilización. Enseñó a los artistas y artesanos a crear objetos útiles y bellos, les dio canciones, danzas y poesía, y guió a sus gobernantes para que fuesen justos y misericordiosos. Después de muchos siglos, reveló a su pueblo los tesoros ocultos bajo el suelo. Los hombres abrieron las grandes vetas de oro y plata que corren como ríos bajo la tierra y encontraron el brillante metal incrustado en la roca. Gracias al fuego, otro regalo de Quetzalcóatl, pudieron convertir el oro y la plata en toda clase de objetos y ornamentos. Bajo su benigno reinado, los humanos disfrutaron de felicidad y abundancia. Para demostrar su gratitud, construyeron espléndidos templos donde miles de sacerdotes cantaban y bailaban en honor de Quetzalcóatl. Pero esa edad de oro estaba amenazada. Tezcatlipoca, dios de la guerra, del sol y de la luna, estaba celoso del amor que sentía la gente por Quetzalcóatl. Tezcatlipoca era el dios de la discordia y de la hechicería, de la prosperidad y de la destrucción, además de un gran tramposo que exigía a la gente sacrificios humanos y muertes para sustentarse. Era un personaje de tremendo poder y horrible aspecto, semejante a un hombre con cara de oso a rayas negras y amarillas. Sus templos se alzaban junto a los de Quetzalcóatl y sus sacerdotes arrancaban con el fin de sacrificar, pero ni siquiera esos sacrificios aplacaron la idea que sentía por Quetzalcóatl. Tezcatlipoca mortales sedujo a las sobrinas de Quetzalcóatl respeto a las mujeres y a la ley, volvió a los hombres contra otros, enfrentándolos en terribles guerras, a admirar su belleza. Con de trucos mágicos, mató a miles de personas en catástrofes naturales. Quetzalcóatl, no viendo esperanzas en el futuro, decidió abandonar a su pueblo por algún tiempo. Destruyó sus grandes palacios, enterró sus tesoros y transformó a sus sirvientes en pájaros. Tras prometer a sus devotos que volvería, se alejó hacia el sol naciente con sus servidores volando en bandada a su alrededor. La gente lloró su partida y esperó ansiosamente su regreso. Cuando los conquistadores españoles aparecieron por el mar oriental, los indios creyeron que Quetzalcóatl había regresado y los recibieron con gran alegría. El emperador les entregó una capa de plumas de quetzal, pensando que el dios querría volver a vestir su atuendo de poder. Pero Tezcatlipoca les había jugado otra mala pasada. Los españoles resultaron ser los ambiciosos conquistadores que destruyeron el gran imperio fundado por Quetzalcóatl. Aquí también pues hay una mirada anticonquista, pero pues ese es un asunto que no vamos a discutir. De todas maneras, esta es la propuesta y la apuesta por Quetzalcóatl. La siguiente ave es una ave muy importante, también fundacional de toda una cultura y de toda una tradición, el pájaro tuli. El pájaro tuli es emisario de Tangaloa. Tangaloa es el creador de algunas islas del Pacífico Occidental. En el comienzo, el mundo carecía de forma, a excepción de un enorme océano que Tangaloa contemplaba desde el cielo. Tuli voló mucho tiempo sobre este mar hasta que se cansó y pidió algún sitio donde descansar. Tangaloa arrojó unas rocas que se convirtieron en las islas Fiji, Tonga y Samoa. Pero Tuli se quejó de que no hubiera sombra. Tangaloa le dio una enredadera para que la plantara y al crecer no salieron hojas, sino hombres y mujeres que poblaron las islas y dieron origen a las islas del Pacífico Oriental. Ahí podemos ver a Tangaloa
paseándose de isla en isla, y aquí vemos la maravillosa isla de Fiji. Luego viene un pájaro fundamental en los mitos de la Edad Media en Europa, el basilisco. El basilisco es un terrible monstruo que nace cuando una serpiente roba y empolla un huevo de gallina. Tiene el tamaño aproximado de un gato y presenta semejanzas con el gallo y la serpiente, pero es mucho más aterrador que ningún otro reptil conocido. Las armas del basilisco son sus ojos y sus dientes. Ni siquiera el caballero de corazón más puro puede vencer a un basilisco, porque la mirada de este es mortal. Su mirada hace que las plantas se marchiten, los árboles se sequen y los pájaros caigan en pleno vuelo. La única planta capaz de resistir el efecto de sus ojos es la ruda, la Ruta graveolens, o hierba de gracia, que por eso resulta muy útil en las prácticas de brujería. Los basiliscos causarían estragos si no fuera por sus dos enemigos naturales, el gallo y la comadreja. Para proteger una casa contra los basiliscos es menester tener un gallo, porque el basilisco muere al oír el canto del gallo. Las comadrejas son inmunes a la mirada del basilisco y atacan a estos sin piedad. Los basiliscos se defienden con sus afilados dientes, pero las comadrejas saben que las hojas de ruda pueden curar sus heridas y no temen al monstruo. Por sorprendente que parezca, la comadreja siempre sale vencedora. Y aquí en este cuadro de los años 1600 nuevamente, de Wenceslaus Hollar, este grabado nos muestra el basilisco y la comadreja rodeada de hojas de ruda, alejando, ahuyentando al basilisco. Y esta imagen, que es muy esclarecedora de esta ave y de su entorno, pues también fue muy importante porque se elaboró para recrear la existencia del demonio y la existencia de Satanás, ¿sí? Un Satanás que se encarnaba o en el basilisco o en la ruda o en la comadreja o en las tres juntas. Es decir, lo que aquí había era una batalla entre seres demoníacos, ¿sí? Entonces fue muy importante el basilisco en la Edad Media, como lo fue también la ruda. Y la ruda ha cargado un enorme peso negativo hacia sí, cuando lo que tenemos realmente en la ruda es una de las plantas con la mayor cantidad de sustancias químicas benéficas y que se convierten en medicinas. Es una de las plantas más maravillosas y mágicas que se puede encontrar en la naturaleza en plantas medicinales. Ahora vamos a hablar de otro animal, de otra ave muy importante, la esfinge. La esfinge está incorporada en nuestra cultura occidental, ¿cierto? Aquí vemos a la esfinge y ya vamos a ver entonces de qué se trata esa charla. De esta criatura, que es dominantemente femenina, existen varias especies. La especie griega, que tiene rostro y pechos de mujer, cuerpo de león y alas de águila. Y la egipcia o androesfinge, que es similar a la griega, solo que no tiene alas y tiene una cabeza de carnero o de halcón y es una forma más masculina. Aquí tenemos entonces a la izquierda la esfinge egipcia y a la derecha la esfinge griega. En Persia, Asiria y Fenicia habitan esfinges de ambos sexos. Los machos tienen barba y pelo largo y rizado. Ahí lo podemos apreciar. La esfinge de la antigua Roma era hembra y probablemente de origen egipcio, ya que llevaba alrededor de la frente un áspid, la serpiente del Nilo. Las esfinges de Oriente Medio son célebres por su sabiduría y esto quizás se debe a que casi nunca revelan su conocimiento y se conforman con aceptar la reverencia de sus adoradores. La especie griega, en cambio, tiene una personalidad totalmente diferente. Son volubles, agresivas, errantes y depredadoras y tienen afición por la carne humana. Normalmente vagan por el campo andando con sus pies de león, pero hay rutas aéreas de las esfinges entre las diversas islas griegas. Una notable característica de las griegas es la práctica felina o femenina de conversar y jugar con sus víctimas antes de devorarlas, proponiéndoles enigmas o acertijos. Sin embargo, son malas perdedoras y si una víctima se le escapa, la esfinge griega puede caer presa de una furia autodestructiva. Aquí voy a contarles un chisme griego. La más conocida de las esfinges griegas es la monstruosa hija de Tifón y Equidna, que la diosa Hera envió a castigar al pueblo de Tebas por su embriaguez después de que Dionisios les enseñara a hacer vino.
Con un estilo típico de esfinge, no se conformaba con devorar a algún tebano desprevenido, sino que se divertía planeándole un acertijo, conocido naturalmente como el enigma de la esfinge, con la promesa de dejarle libre si lo respondía bien. Nadie respondió el acertijo hasta que Edipo, que es el que está en la imagen de la derecha, llegó a Tebas durante un exilio voluntario. La esfinge lo acorraló, relamiéndose los labios ante la vista del apetitoso joven, y tras unas pocas burlas preliminares le planteó el enigma. ¿Qué ser camina a 4 patas por la mañana, a 2 patas al mediodía y a 3 patas por la noche? A lo que Edipo respondió: el hombre, naturalmente. Gatea cuando es un niño, anda en 2 piernas cuando es adulto y se apoya en un bastón cuando llega la noche de sus días. La esfinge se enfureció tanto al verse vencida que se arrojó al mar, pero en cierto modo podría decirse que salió ganando. El gobernador de Tebas quedó tan complacido por la desaparición de la esfinge que casó a Edipo con la reina viuda Yocasta, haciéndole rey de Tebas. Pero al batirse una peste sobre Tebas, un poco una pandemia como la que tenemos ahora, se descubrió que Yocasta era la madre de Edipo y los hados le castigaron terriblemente por su delito. Entonces, es interesante porque las pestes, las pandemias, desnudan algunos aspectos de la realidad que a veces permanecen ocultos. Vamos a ver si en el caso de Tebas se visibilizó un incesto. Veamos en esta pandemia qué es lo que se nos visibiliza en nuestra realidad. Ahora pasemos a otra ave muy importante, casi que fundacional también, pero es bien interesante porque plantea un debate de las clasificaciones. Se llaman los gansos de los árboles. Y estos gansos de los árboles son muy importantes porque hay una enorme controversia. ¿Son aves, son peces o son vegetales? ¿Qué son? La opinión más moderna es que son vegetales, pero yo me quedo con la de las aves para poder dar curso a esta charla, ¿cierto? A diferencia de los auténticos gansos, tienen su origen en los frutos de un árbol que crece cerca de las orillas del agua en lugares salvajes con las islas Shetland, el suroeste de Tasmania, ciertas partes de Nueva Zelanda y el norte de Noruega. Este es el árbol y ahí se ve cómo van surgiendo los gansos. El árbol de los gansos da frutos del tamaño de un huevo de avestruz, que como cualquier otra fruta son verdes y amargos cuando no están maduros. Es imposible recoger frutos maduros del árbol, pues permanecen verdes en presencia de los humanos y maduran de repente durante la noche. En el momento de madurar caen al agua e inmediatamente se abren para dejar salir a los polluelos, que crecen muy rápidamente, se hacen adultos y echan a volar. Los observadores aseguran que tienen una coloración particularmente atractiva a base de rosas y verdes muy sutiles. Hay un dato muy importante, y es que los monjes en el norte de Inglaterra, antes de Eduardo VIII, recibían con escepticismo la orden, porque en ese tiempo sí era una orden de prohibición de comer carne durante la Cuaresma. Entonces los monjes en el norte de Inglaterra encontraron los gansos de los árboles y establecieron un debate sobre qué eran, y descubrieron que eran vegetales, por lo tanto podían comer ganso, y empezaron a comer ganso. Por todas partes de Inglaterra se comía ganso durante la Cuaresma. Es un poco lo que hacen aquí, lo que hacemos nosotros aquí con nuestras tortugas, nuestras iguanas, con nuestras aves cuaresmeras, nuestras águilas cuaresmeras, ¿cierto? Que durante la Cuaresma arrasamos con ellas. Allá estaba pasando lo mismo, estaban acabando con los gansos de los árboles. Y esos gansos de los árboles tienen el nombre científico Barnaculum geese, y el arbolito, pues ahí está en la parte superior, y ustedes pueden darse cuenta entonces del nombre del arbolito, Lepes anatífera. Entonces, el asunto se puso tan complicado que el Papa Inocencio III mandó una orden en la que se prohibía comer gansos de los árboles, no porque fueran animales, sino porque si bien eran plantas, eran vegetales, tenían forma de animal, sabor de animal y color de animal. Por lo tanto, no podía darse esa licencia la Iglesia Católica en su momento. Este es un grabado de Monster en 1552 que relata la historia de los gansos de los árboles, ¿sí? Entonces, si ustedes en algún momento desean comer gansos de los árboles, hay unos asuntos bien importantes, porque el modo de preparación es el que está complicado. Es un poco lo que está pasando con el debate sobre los murciélagos y la pandemia que tenemos actualmente. Algunos dicen
que hay que cocinarlos hervidos como las verduras, otros que se deben asar como si fueran aves, y hay otros que dicen que hay que fritarlos como el pescado, ¿sí? Entonces, como no hay mucho acuerdo finalmente entre los cocineros, pues ha perdido popularidad. Y pues con el riesgo de que, así como los murciélagos, le echen la culpa de la próxima pandemia. Vamos al siguiente ave. Nuestra siguiente ave son los augures. Y aquí hay un asunto que quiero precisar. Yo voy a hablar de los augures a la manera antigua. Los augures, conocidos tradicionalmente como auspicios, del latín avis speceo, observación de aves, designa a las personas encargadas de interpretar la voluntad de los dioses. Actualmente se refiere a los presagios indicados por los dioses, mientras que los augures son aquellos que los interpretan. Para recibir auspicios de los dioses, un augur tiene que subir a un monte antes de la medianoche. En la cima debe marcar su templo o círculo sagrado, en presencia de un magistrado, y consagrarlo con oraciones a Júpiter antes de sentarse dentro del círculo mirando hacia el sur. Los auspicios que aparezcan por la izquierda, es decir, al oriente, se consideran favorables. Los que aparezcan por la derecha, es decir, al occidente, son desfavorables. Los auspicios más frecuentes son las aves que vuelan al amanecer, que deben interpretarse según sus trayectorias, cantos y actividades. Las aves más significativas son las águilas, los buitres, los búhos y los cuervos. Y ahora vamos a hablar de los búhos. La gran popularidad en la observación de aves demuestra que los augures siguen buscando auspicios de modo tradicional. Vamos ahora a este muy cantado por Pablo Neruda, que es el albatros viajero, pero del albatros viajero del poema de Neruda no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del Diomedea exulans. Es un gran ave marina muy amada por los espíritus del aire y del mar, que le han dado poderes especiales de vuelo y resistencia. Tiene una envergadura de hasta 3.5 metros y recorre los océanos del sur, desde los 30 grados hasta el borde de los hielos antárticos, los mares más tormentosos del mundo, donde los vientos del oeste soplan con eterna furia alrededor del globo. El marinero que mate un albatros ofenderá con toda certeza a los espíritus y acarreará el desastre a su barco. El único modo de aplacar a los espíritus es atar el ave muerta alrededor del cuello del infractor, atándole a su vez al palo mayor, donde debe permanecer sin comida ni agua hasta que la tormenta se calme. En síntesis, y como recomendación particular, por favor, no traten de atrapar un albatros porque se pueden meter en problemas. Ahora vamos con unos muy socorridos, los cisnes. Los cisnes son espléndidas criaturas del agua y del aire, conocidas en muchas partes del mundo. Su aristocrática belleza, su potencia de vuelo y su habilidad natatoria se han atribuido a diversos seres naturales, o bien han sido utilizadas por dichos seres para sus propios fines. Zeus se transformó en cisne para seducir a la hermosa Leda, nadando hacia ella cuando se bañaba en un estanque y aprovechándose de la admiración sin sospechas que despertó la mujer. En Java y otras partes de Indonesia, los cisnes blancos suelen ser bellas doncellas que no quieren saber nada de hombre. Se les puede capturar cuando una bandada desciende a un estanque, se deshace de sus disfraces de cisne y se pone a juguetear en el agua en forma de hermosas muchachas. Para capturar a una, basta con robarle el traje de cisne, de manera que se quedará en tierra cuando las compañeras emprendan vuelo. En Australia, los cisnes negros aparecieron por varias razones a lo largo del continente. Originalmente eran aborígenes con la piel muy negra. Cuando llegó el diluvio, se transformaron en cisnes negros para ponerse a salvo nadando. En otras regiones eran blancos y tenían voces muy dulces, pero perdieron sus plumas en una gran batalla con las águilas y quedaron tan agotados que no pudieron volver a cantar. Afortunadamente, una familia de cuervos se apiadó de ellos, los vistió con algunas de sus plumas negras y trató de enseñarles a cantar de nuevo. Sin embargo, solo fueron capaces de imitar a los cuervos y por eso cantan horrible. Este cuadro representa al cisne y representa a Leda, pero esta es una Leda muy particular que pintó don Salvador Dalí en 1949, pero que quise traerla a colación por un capricho del clasificador, como dijimos al comienzo, dentro de las premisas de esta charla. Ahora vamos con unos sumamente polémicos, los dragones, porque también aquí hay algunos autores o clasificadores que ubican a los dragones dentro de los saurios, dentro de las serpientes, dentro de los reptiles. Otros los ubicamos dentro de las aves. Entonces vamos a hablar de los dragones
como aves y vamos a mirar 5 grandes familias de dragones. El primero es el europeo, Draconis teutónica, proveniente de Alemania del Norte, Escandinavia y las islas del Atlántico Norte. El segundo grupo de dragones o de familias de dragones es el occidental, Draconis galli de Francia, Italia y España. El tercero es el británico, Draconis albionensis, dragón escupefuego, que tiene 2 grandes subespecies. Wyvern, que tiene 2 patas, Draconis bípedes, y el gusano con alas y sin patas, Draconis nematoda. Seguimos, el cuarto es el dragón mediterráneo o levantino, Draconis capadocie, de Grecia, Asia Menor, sur de Rusia y norte de África. Y finalmente el oriental, el Draconis sinoensis, de Asia e Indonesia. Todos los dragones son astutos, despiertos y sabios, con vista muy aguda, la gran mayoría capaces de volar, aunque no siempre aprovechan esa capacidad. Los occidentales utilizan la técnica de despegue y aterrizaje vertical. Los orientales carecen de alas, con cabeza semejante a la de un caballo y afilados cuernos. Vuelan gracias a un sistema de equilibrio entre el campo magnético de la Tierra y los vientos predominantes. Por eso las alas pueden ser o no relevantes a la hora de volar. La mayoría posee glándulas nasales inflamatorias que permiten la emisión nasal de fuego, aunque normalmente lo hacen solo como mecanismo de defensa o advertencia. Los alquimistas no los han estudiado muy a fondo, pero sus cuerpos proporcionan potentes recursos sobrenaturales. El que coma corazón de un dragón podrá entender el lenguaje de las aves. Comer lengua de dragón permite ganar cualquier discusión. Y la sangre de dragón es un profiláctico implacable contra la herida de arma blanca. Es decir, un político que coma lengua de dragón podrá ganar cualquier discusión. Antes de la expansión del cristianismo en Occidente, los dragones coexistían con la humanidad, ya que eran guardianes de innumerables tesoros como el vellocinio de oro, las manzanas de oro de las Hespérides. Ellos son sedentarios, comen de tarde en tarde algún buey, unas cuantas ovejas y uno que otro ser humano. Solo se aparean 2 veces por siglo. Normalmente no molestan a los humanos, aparte de algún almuerzo ocasional, pero si intentan robar su tesoro, su ira es terrible. La era de los dragones de Occidente, esto es muy importante, terminó en el primer siglo de la cristiandad, cuando los profetas y misioneros los presentaron como emisarios del mal, encarnaciones del pecado, y por tanto debían ser destruidos. De paso, algunos hechiceros ayudaron usándolos para proteger vírgenes o a los mismos hechiceros mientras investigaban en sus laboratorios. Hagan memoria de las películas que han visto, de los cuentos que han leído y de las historias que les han relatado sobre dragones en Europa. Los buenos caballeros cristianos, ansiosos de demostrar su fe y su caballerosidad, descubrieron que la caza de dragones era una empresa muy provechosa. Ganaban reputación, hacían fortuna y volvían con mínimo una virgen galopando a él. Muchas de las casas nobles que existen aún en Europa se fundaron a costa de las fortunas robadas a los dragones. Habría que preguntarle a la reina Isabel si ella tiene memoria del origen de la fortuna de su reino de Inglaterra. En Oriente, en cambio, el asunto es muy distinto. Estos no han sido sometidos a tal depredación. Intervienen en variados asuntos humanos y son de tamaños diversos, desde muy pequeños como Fei Ling, del tamaño de un puma, hasta el gran Qian Tang que vemos a la izquierda, que mide alrededor de 300 metros. Son extrovertidos e intervienen en el destino de los humanos. Qian Tang es el jefe de todos los dragones fluviales. Se aparean en pleno aire y con un poco más de frecuencia que los occidentales. El señor de todos los dragones es el Celestial Lung, que ven ustedes a la derecha. Vive en el cielo en primavera y verano y en el océano en invierno y otoño. Lung tiene una cola de serpiente, cabeza de caballo, 5 garras en cada pata y un par de alas membranosas. La aparición de un dragón en el cielo es presagio de buena suerte. Los observadores de dragones predicen el futuro de una comunidad estudiando el sector del cielo en que aparece el dragón, sus actitudes y comportamiento y cualquier acción significativa como rugir o resoplar fuego. Habría que ver en Wuhan, en la China, qué fue lo que pasó y por dónde salió el dragón, si es que salió. Ahora vamos con Fénix, un ave muy particular porque solamente es un género, una especie, un individuo. Solamente hay un individuo de Fénix en el planeta. Es una gran ave del Mediterráneo oriental de sexo masculino y de aspecto magnífico. Es de origen egipcio o árabe, pero emigró a Fenicia.
Es el único miembro de su especie. Su plumaje es rojo dorado, aunque es probable que presente diversas coloraciones en el transcurso de su vida por la alimentación o los hábitos de vida que lleve. El fénix es amistoso con los humanos, que quedan fascinados por su espléndido plumaje y su dulce canto, pero no se interesa por los asuntos humanos. Es semimortal. Su vida dura 500 años y emplea un método exclusivo de reproducción. Al final de cada ciclo vital construye un nido de ramas de especias que huelan bueno, se instala en él y con un golpe de sus alas estallan llamas. El ave madura perece en el fuego, pero al extinguirse las llamas surge de ella un nuevo fénix en toda la gloria de su plumaje. Su primera tarea es viajar al Templo del Sol. El Templo del Sol lo vemos en el círculo azul, queda al nororiente del Cairo en Egipto. Y entonces lo primero que hace es viajar a ese Templo del Sol en Heliópolis con el cuerpo momificado de su padre, lo coloca sobre el altar del Sol y regresa a Fenicia de nuevo hasta su nueva inmolación o reproducción. El círculo rojo es Fenicia, es en esa zona por donde se mueve el fénix. Si algún día ustedes van a Beirut, a Jerusalén, echen gafa porque de pronto pueden dar con el fénix y lo pueden ver en todo su esplendor. Un zoólogo famoso, un zoólogo fantástico famoso, don Jorge Luis Borges, reporta un fénix chino, pero no voy a hablar del fénix chino por estos lados. Ahora vamos con otras, las arpías. Las arpías son grandes aves de presa con rostro de mujer y garras de águila que los dioses empleaban para castigar y atormentar a los humanos. Su nombre deriva del griego iarpiai, que significa raptora, dada la costumbre de caer sobre su presa y llevársela. Parece que existen dos tipos de arpías. Unas son los espíritus del viento con nombres como pies ligeros, viento de tormenta, ala rápida, implacables personificaciones del viento, pero menos terribles con los humanos. Los agudos gritos semihumanos de una arpía cuando caen picados sobre su presa, el sonido atronador de sus alas y el hedor de sus sucias plumas son señales de que se está ejecutando una sentencia de los dioses de la que es imposible escapar. Ahí hay una representación de unas arpías jugando con la comida de un hombre al que van a devorar, pero antes lo atormentan. Ahora, un ave muy importante en Las Mil y una Noche, el ave roc. El ave roc es una enorme ave que vive en ciertas islas del Océano Índico. Cada pluma es tan grande como una hoja de palmera. Su hábitat no les proporciona suficiente alimento, por lo que a menudo visitan la India y África en busca de presas, capturando todo tipo de criaturas, incluidos los elefantes. Su método de captura es como sigue: los eleva por el aire con sus garras, los deja caer desde una altura considerable para que se revienten, luego los desgarra y se los come. Marco Polo, en sus viajes por allá, lo reportó en su libro de viajes. Sinbad, el mercader aventurero de Bagdad, tuvo dos experiencias con los roc. En el primer viaje, quedó abandonado accidentalmente en una isla. Trepó a un árbol para orientarse y divisó un edificio enorme de cúpula blanca. Fue hasta él y descubrió que no tenía puertas ni ventanas. Luego distinguió una enorme nube negra que cayó sobre él. Alzó la mirada y descubrió una gigantesca ave que descendía sobre la cúpula. Se trataba de un huevo de roc que acababa de empollar, sin fijarse en Sinbad. Pasado un tiempo, Sinbad se amarró con su turbante de la garra del ave sin que el ave notara su peso y logró viajar hasta su tierra. La segunda experiencia de Sinbad es en el quinto viaje, cuando unos mercaderes que viajaban con él ven el huevo y deciden comérselo cuando los padres regresaron a la isla, los padres del ave, ¿no? Se pusieron tan furiosos ellos que los apedrearon hundiendo el barco. Solo sobrevivió Sinbad, que como náufrago cubano se apoyó en uno de los maderos y logró llegar hasta la isla del Viejo del Mar. Ahora, las sirenas. Las sirenas son aves del tamaño de un humano adulto, con cabeza de mujer, hermosísimas, voces dulces y seductoras y aficionadas a la carne humana, les fascina. Parece que eran entre 3 y 8. Aquí Waterhouse nos da una espléndida mirada muy realista de las famosas sirenas. ¿Y cuántas para él fueron? Aquí vemos 6, si no estoy mal, las que nos propone Waterhouse. La historia de su familia es un poco complicada y no se sabe por qué se dedicaron al deporte de devorar humanos en
navegación hasta que apareció Ulises, que es el que está aquí en el cuadro de Waterhouse, quien tapó con cera los oídos de su tripulación y mandó ser atado al mástil de su barco para poder escucharlas sin caer en su poder. Otro fue Orfeo, pero esa historia de Orfeo no se las voy a contar. Ahora vamos a hablar de unos que aparentemente son muy comunes, pero no, son los búhos. Los búhos, la especie más representativa de los búhos es el Athene noctua. Son aves nocturnas de presa. El pequeño búho de Gran Bretaña es Athene noctua. Fue compañero de la sabia Atenea, notable por su inteligencia y conocimientos. Son muy apreciados como amigos de las brujas, magos y hechiceros. Quien tenga un búho como mascota se considera como algún tipo de mago. Su vuelo nocturno silencioso, su visión en la oscuridad y su sabiduría sobrenatural son valiosísimos para los practicantes de la magia. Lamentablemente, estas personas se comen a los búhos con el fin de extraer sus esencias y usarlas como pócimas y hechizos. Por ejemplo, el elixir del búho se usa para combatir la somnolencia, la pérdida de visión, la incapacidad mental y el miedo a la oscuridad. Uno podría pensar entonces, después de esta charla, que en esta época de pandemia en el que nuestros gobernantes han quedado tan desnudos y en una situación tan complicada, bueno sería que trataran de tomar elixir de búho para combatir su somnolencia, su pérdida de visión, su incapacidad mental y su miedo a la oscuridad, para ver si encontramos la luz a este pandémico túnel en el que estamos en este momento incorporados. Ahora, uno más amable, el ruiseñor. El ruiseñor es un pájaro pequeño de color parduzco, oriundo de Europa, Asia y África. Tiene un exquisito canto que se oye a finales de primavera y principios de verano. Pero para hablar del ruiseñor, tengo que contarles de otro chisme griego. El ruiseñor originalmente era Filomena, una mujer, cuya hermana Progne estaba casada con Tereo. Tereo estaba enamorado de Filomena y para seducirla le dijo que Progne se había muerto. El affair iba de maravilla hasta que Filomena se dio cuenta del embuste. Tereo le cortó la lengua a Filomena para que no le contara a la hermana, pero ella se lo hizo saber bordando su historia en una tela. Las dos hermanitas entonces planearon la venganza matando a Itis. Itis era el hijo de Tereo que había tenido con Progne. Lo cocinaron y se lo dieron de comer a Tereo. El horror de los dioses fue tal que los volvieron aves a todos. A Progne la volvió golondrina, a Tereo lo volvió abubilla, una ave española muy particular, y a Filomena la convirtió en ruiseñor, que canta perennemente la triste canción de su amor traicionado por Tereo. Si alguno de ustedes ha escuchado a Edith Piaf, el ruiseñor le entregó a Edith Piaf la voz del ruiseñor para que cante esa tristeza y esas canciones tristes de amor que Edith Piaf suele cantar. Por eso ella es la voz del ruiseñor. Ahora vamos con tres aves importantes de Norteamérica. Norteamérica tiene una diversidad de aves increíble, pero solo vamos a hablar de tres. De Rufous Bird. Rufous Bird construye el nido al revés, vuela de para atrás porque no le importa para dónde va, sino dónde estuvo. Iligalú, que anida en las escarpadas laderas de Pyramid Forty, pone huevos cuadrados para que no se rueden y se pierdan. Los leñadores los cuecen y los usan como dados. Así es que si un día de estos ustedes están en esta cuarentena jugando parchís, que está de moda, probablemente estén jugando con los huevos cuadrados de un iligalú. Y finalmente, el Pinnacle Goose. El Pinnacle Goose solo tiene un ala que le permite volar en una sola dirección, dando infinitamente la vuelta a un cerro cónico. El color del plumaje varía con las estaciones y con la visión del observador. Este Pinnacle Goose es una ave muy importante porque la reporta otro zoólogo fantástico, don Edgar Allan Poe. Pero no vamos a hablar de las otras aves que reportó este zoólogo Edgar Allan Poe porque nos tardaríamos un poco y ya va a ser hora de terminar. Vamos a hablar ahora de Garuda. Garuda es súper importante en la historia de Tailandia. Garuda es Vishnu, el segundo dios de la Trinidad que preside el panteón brahmánico. Suele cabalgar en la serpiente que llena el mar, el ave Garuda. Esta se representa con rostro, alas y garras de águila y tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas color escarlata y el cuerpo de oro. Sin embargo, aquí ustedes están viendo
que el emblema nacional de Tailandia es Garuda con unas leves variaciones. Vamos con el grifo. Este grifo me gusta bastante. Grifo tiene un cuerpo delantero de águila y trasero de león. Tiene el cuerpo mayor de 8 leones y es más robusto que 100 águilas. Lleva volando a su nido un caballo, pero con su jinete. Es turco, de origen turco. Y finalmente, para terminar, esta clasificación de aves que nunca existieron, el simurgh. Simurgh es un pájaro inmortal que anida en las ramas del árbol de la ciencia. Es un pájaro de plumaje anaranjado y metálico, cabecita humana, 4 alas, garras de buitre e inmensa cola de pavo real. Es el padre adoptivo de Sal en las antiguas leyendas de Irán. Los iranios le tienen un enorme respeto y admiración, pero esa es una historia que ojalá algún día podamos contar, porque ya estamos sobre el tiempo. Estas es un poco las referencias en las que me apoyé y les agradezco inmensamente, espero no haberlos aburrido y no olviden entonces la ecuación de Pascal respecto de la existencia o no de los dioses. Muchísimas gracias. Y profe, acá tenemos una pregunta. Pregunta Keitra que si hay un libro específico donde pueda encontrar esa información. Bueno, pues como se dieron cuenta, digamos que están sacadas de Las Mil y Una Noches, tiene algunos elementos. Jorge Luis Borges hizo un manual de zoología fantástica que puede sernos bastante útil, ¿sí? Vamos a ver si por aquí, oh, no está lejos, el manual de zoología fantástica en alguna parte está. Y Robert Graves en los mitos griegos también refiere. Hay un libro muy bonito que a mí me gusta que se llama La Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron. Pero su clasificación, o mejor, su organización es una organización un poco caótica, pero es maravilloso, es un libro absolutamente maravilloso. Y pues por supuesto Edgar Allan Poe, por supuesto Borges, los animales célebres de un españolete de apellido Oteiza, Karl Kerenyi tiene un librito que se llama Dionisios, Raíz de la Vida Indestructible, y ahí hay también algunas referencias. Pero pues digamos que estar compiladas en un solo momento o en un solo texto no está. Y pues bueno, también se me quedaron muchas otras aves por fuera, ¿no? De estos zoólogos que les mencionaba, los de Edgar Allan Poe, algunos otros de Borges muy interesantes, algunas otras aves que aparecen en Las Mil y Una Noches, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, mi profe, acá me están pidiendo una segunda charla. Todos que muchas gracias, que estuvo fabulosa, excelente charla, fantástica información, súper interesante, muy buena. Muchas gracias. ¿Para cuándo la segunda? Pues no, ustedes dirán, hay, digamos que una historia también por contar y es la historia de las clasificaciones. ¿Cómo es que hemos ido clasificando a través de la historia los seres vivos y los seres y las cosas en general, ¿no? Para poder entender un poquitín esta historia también y cómo surge la idea de la clasificación. Esa puede ser una alternativa y otras cosas sobre plantas fantásticas también, sobre plantas en la literatura, en fin, pues ahí miramos. Estamos atentos a ello. Bueno, mi profe, muchísimas gracias. Acá en el chat están todos sumamente contentos. Que muchísimas gracias, les encantó. Usted también puede ver ahí los comentarios en el chat. Pues desde la Asociación de Egresados, los más sinceros agradecimientos. Espectacular la charla, me deja, espero soñarme con todas esas aves. Bueno, por aquí me preguntan si finalmente existieron o no. Ah, Y sí. entonces yo vuelvo a la frase de Pascal, a la frase de Blaise Pascal. Si apuestas por los dioses y existen, si apuestas por estas aves y existen, no pierdes nada. Perdóname, si apuestas por estas aves y no existen, no pierdes nada. Pero si apuestas contra ellos y existen, lo pierdes todo. Entonces, yo diría, apostemos por estas aves que de pronto sí existen y maravilloso. Y si no existen, pues no pasó nada. ¿Sí?
Profe, y también nos preguntan que si de pronto es posible compartir el video de la charla. Ah, sí, sí, pues si ustedes lo grabaron, supongo. Sí, está Sí, grabado. sí, sí, claro. Pues me dicen dónde y con muchísimo gusto, eh, claro. Y de paso me pasan el link también y yo lo comparto con algunos amigos, por supuesto. Cuenten con eso. Listo. Sí, la idea es subirlo a YouTube de la Ah, maravilloso. Asociación de Egresados. Ujú. Chévere, perfecto, está muy bien. Bueno, Listo, muchísimas profe. gracias a todos. Muchísimas gracias. A Bueno, a todos ustedes. muchas gracias, profe, mil y mil gracias. A todos los participantes, muchas gracias. Les enviaremos el link del video subido. Espero sigan participando en nuestras conferencias. Miércoles y jueves también vamos a tener conferencias a sus correos electrónicos y los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Feliz noche y a seguir cuidándonos mucho. Mucha prevención y cuidado. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, feliz noche. Gracias. Hasta luego.